Muy buenos días, tardes o noches. En este video les vengo a explicar algunos rectificadores de potencia, en el cual se van a analizar los diferentes comportamientos que hay en ella. Empezando con el rectificador monofásico onda entera con paz central. Ese rectificador cuenta con dos diodos, en el cual actuarán como un rectificador de media onda precisamente, en el que trabajarán o operarán en distintos tiempos, que ya veremos ahorita. También es necesario un transformador precisamente de tap central. En el funcionamiento de este circuito, la corriente empezará transitando por el positivo, por ende empezará transitando por ese diodo de 1, mientras el diodo de 2 impedirá que pase la corriente acá, exponiéndose a un voltaje inverso, en el cual explicaré más tarde. Así que este diodo de 2 entrará como si fuera un circuito abierto, mientras el diodo de 1 empezará a transitar la corriente de esta manera, de derecha a izquierda. Eso es cuando el BM está en su semiciclo positivo. Pero cuando el BM empieza a estar en su semiciclo negativo y que empieza a transitar, es el diodo de 2. Y el diodo de 1 estará como un circuito abierto. Y el diodo de 2 empezará a transitar de la misma manera, de derecha a izquierda, haciendo este recorrido. Pero una casualidad es que a la salida, esta onda, este medio ciclo, que es negativo, acá es positivo. Esto es debido a que como hace el mismo recorrido de derecha a izquierda, entrando por el B0 positivo, va a hacer que esta parte que era negativa se convierta en positiva. Entonces, algunas cosas es que este rectificador tiene que haber un diodo transitando o en conducción y el otro diodo abierto, para que pueda cumplir la función del rectificador de onda entera. Voltajes como el 0.7, que es el diodo, se pueden despreciar en estos tipos de circuitos, ya que se trabaja con voltajes muy grandes. Ahora, acá en esta gráfica se va a analizar lo que es el voltaje inverso de los diodos. Como bien dije, cuando este diodo está transitando y este diodo no, a este se le entra un voltaje inverso. El voltaje inverso que puede tener los diodos en estos circuitos debe ser mayor a 2 bm, o si no, la señal de salida sería igual a la señal de entrada, que sería esta, haciendo que no se cumpla la función del rectificador. Entonces tener eso en cuenta, que los diodos tienen que ser mayor a 2 bm. Listo, finalizado con este, seguiremos con el siguiente rectificador. Para el siguiente rectificador lo que vamos es analizar cómo disminuir el rizado de la corriente por medio de un inductor. Para eso se tomó este rectificador de onda completa con diodos, en el cual se le implementa una carga inductiva. El comportamiento de este rectificador con carga inductiva a la salida del voltaje es igual al rectificador con una carga resistiva. Pero a la salida de la corriente no. A la salida de la corriente con esta carga inductiva se empieza a ver que está cambiando. Es diferente. Eso es porque se está disminuyendo su rizado. Entonces, entre más grande sea esta carga inductiva, más se le va a disminuir el rizado, tendiendo a ser casi de cero. Eso es para la salida. Para la entrada, esta corriente empieza a ser como una señal cuadrada. Pero, ¿qué pasa si la corriente es puramente inductiva? Lo que pasa es que esta corriente de entrada se convierte en una señal cuadrada, como se puede ver, mientras el voltaje pues, se ve que no cambia, no es afectado por el inductor. Pero a la salida de la corriente
Al ser puramente inductiva, esta corriente ya no va a tener rizados, sino que va a ser una señal DC. Entonces, para poder calcular este factor de rizado o el rizado que uno le quiera poner al rectificador, se puede hacer por medio de estas ecuaciones, en el cual por medio de unos despegues podemos hallar lo que es el valor de la inductancia, conociendo o dándole un valor a este factor de rizado que uno quiere. Listo, entonces pasamos al siguiente rectificador. Listo, tenemos el siguiente rectificador, que es este puente trifásico, en el que la resistencia de acá estará conectada al voltaje de línea mayor. El voltaje de línea, como bien se sabe, es la diferencia entre sus voltajes de fase. Entonces acá en la gráfica podemos observar que el voltaje de pico de línea es raíz 3 veces el voltaje pico de fase. También podemos observar que hay 3 voltajes de línea con sus respectivos negativos. Como por ejemplo, tenemos este voltaje VCB y el voltaje negativo de esta es el voltaje BBC. Listo. Este primer voltaje, como se puede observar, en ese instante este voltaje es mayor a los demás. Por ende, acá en el circuito la corriente saldrá por este voltaje C, entrando al diodo de 5, transitando por la resistencia y saliendo por el diodo de 6, haciendo esa trayectoria hasta que haya un voltaje mayor a esta, que en este caso ese voltaje después va a ser mayor a VCB. Cuando ese voltaje es mayor a las demás, la corriente deja de hacer la trayectoria anterior y ahora empieza a hacer la trayectoria por IA, que sería por la corriente IA. La trayectoria sería entra por el diodo de 1, transita por la resistencia y sale por el diodo de 6. Y hace lo mismo para el siguiente voltaje, que es el VAC. Ahora, cuando tenemos este voltaje BBC, que como ya había dicho, es el voltaje negativo de VCB, pues va a pasar exactamente lo mismo, sino que ahora va a salir, este voltaje ahora va a salir por acá, por B, teniendo esta corriente B, teniendo esa trayectoria, que es entrando por el diodo de 3, transitando por la resistencia y saliendo por el diodo de 2. Así lo mismo es para los demás voltajes, cuando estos sean mayores. A la final se va a obtener este armónico. Y como bien dije en el principio, a la salida van a salir lo que son los voltajes de línea mayores en esos instantes. Pues acá van a salir los voltajes de línea mayor, que sería el VCB, el VAB, VAC, el BBC, el VBA y el VCA, en esos instantes cuando fueron mayores. Ahora, para las corrientes es casi lo mismo, solo que vamos a analizar una corriente. En este caso vamos a analizar la corriente IA. La IA es positiva, la corriente IA es positiva cuando los voltajes mayores son VAB y VAC. Y es negativa cuando los voltajes son VBA y VCA. Y así, este mismo análisis para las siguientes corrientes. Entonces pasamos al siguiente rectificador. Vamos a analizar el rectificador monofásico con puente de tristores. Este rectificador actúa similar a un rectificador de onda completa con diodos, con la diferencia que este rectificador de puente de tristores es controlado, mientras el de diodos no. El funcionamiento de este rectificador dependerá de la activación de los tristores, en este caso el T1 y T2, por el cual la corriente va a empezar a transitar. Cuando ya se hayan activado esos tristores, el voltaje de entrada, como se ve acá, va a ser igual al voltaje de salida. Pero cuando el voltaje de entrada es negativo, el de la salida también va a ser negativo, hasta que no haya un pulso de activación por las puertas de los tristores 3 y 4. Ese pulso de activación me hace que este rectificador sea controlable, definiéndome en qué momento quiero que el voltaje de estar negativo pase a ser positivo.
Este voltaje se vuelve positivo, como se puede ver acá, debido a que como ya no estamos, la corriente ya no está transcurriendo por el positivo, sino por el negativo, y también como el voltaje en ese momento es negativo, entonces el voltaje se vuelve positivo. Esta activación de pulsos se ocurrirá cada pi más alfa, como podemos ver acá. Entonces si yo tengo un cierto ángulo acá, pues la activación de lostiristores 3 y 4 se activarán el ángulo que uno definió más pi. Y así, para los demás ciclos. Listo, entonces pasamos al siguiente rectificador. Listo, como último rectificador tenemos el conversor dual trifásico con tiristores. Este rectificador tiene dos conversores que van en sentido contrario, que miran en sentido contrario. Mientras este conversor, sus tiristores miran hacia arriba, acá en este conversor miran hacia abajo. Una clave de este rectificador es que ambos tienen que funcionar al mismo tiempo, en el cual se determina el ángulo de disparo de cada conversor para que ambos produzcan el mismo voltaje DC que va a entrar a la carga, con la diferencia en que este conversor tendrá voltajes positivos y este conversor tendrá voltajes negativos. Para conocer el valor de los ángulos de disparo se utiliza una ecuación que es el ángulo de disparo del conversor 2 tiene que ser igual a pi menos el ángulo de disparo del conversor 1. Listo, entonces conociendo esto, seguimos con el análisis de las gráficas, el cual la secuencia que sigue ese circuito es dependiendo de los números de tiristores, en este caso son 6. Entonces la secuencia iría, empiezan los tiristores 1 y 2, luego 3 y 4, y luego 5 y 6. Lo mismo para este conversor. Entonces acá en esta primera gráfica se tiene la gráfica de secuencia de disparo, en donde podemos ver que empiezan los tiristores T1 y T2, acá, con voltaje mayor, y cuando se activan los tiristores 3 y 4, ahora el voltaje mayor será a partir de la activación de estos, y así para las demás activaciones, cumpliéndose el mismo ciclo. Acá un dato importante es que el ángulo de fase entre los 6 tiristores es 60 grados. Entonces, si yo tengo que el ángulo de disparo de T1 son 5 grados, entonces el ángulo de disparo de T2 será 65 y el ángulo de disparo de T3 serán 125. Entonces se van a ir sumando esos 60 grados hasta tener que cada tiristor va a estar 120 grados dentro de un periodo activo dentro de un periodo completo. Y listo, a la salida obtenemos esta gráfica, en la que también dependiendo del ángulo de disparo se puede tener o no valores negativos. En este ejemplo el ángulo de disparo coincide para que no puedan haber valores negativos, pero los pueden haber. Esto es para el conversor 1. Para el conversor 2 es el mismo análisis, pero entonces sus voltajes serán negativos. Esa sería la diferencia. Y listo, esta sería la explicación de los 5 rectificadores mencionados con su respectivo análisis en las gráficas.